Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre las novedades en el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca y si se puede cambiar la evolución de la marcha alérgica. Vamos a empezar con las definiciones. Hipersensibilidad a los alimentos. Alergia a los alimentos se asocia al sistema inmune. Aquí tenemos las alergias a la proteína del alimento que se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 2 años y puede ser mediada por IgE de un inicio rápido en las primeras 2 horas y se pueden presentar enfermedades como rinitis, asma y la no mediada por inmunoglobulina E, que generalmente es de inicio tardío de 2 horas a las 72 horas y se pueden presentar patologías como la enteropatía alérgica, proctocolitis alérgica y la enterocolitis inducida por la proteína de los alimentos. Generalmente estos pacientes tienen antecedentes de cólico, reflujo gastroesofágico, diarrea, dermatitis. Y por otro lado tenemos la intolerancia a los alimentos, la intolerancia a la lactosa, que ya se presenta en niños mayores de 5 años con diarrea explosiva, eritema perianal y gases. En cuanto a la prevalencia global de la alergia alimentaria en pediatría, ha aumentado en los últimos 20 años en un 82%. En Centroamérica y Suramérica, la mayor incidencia se presenta en Chile con 5.5%, en las edades comprendidas entre 5 y 15 años de edad, siguiendo El Salvador con un 5.3%, en edades comprendidas entre 4 y 12 años de edad, y finalmente Brasil con 0.6%. Ya en Norteamérica, en Estados Unidos, se presenta un 7.6% en las edades comprendidas de 0 a 17 años de edad, siguiendo Canadá con un 7.1% hasta los 17 años de edad y finalmente México con 3.5% en las edades comprendidas de 5 hasta los 13 años de edad. Esto conlleva a un aumento de la persistencia de las alergias en edades posteriores, a un aumento de la gravedad de las manifestaciones clínicas. Esto posteriormente va a conllevar a un aumento de las hospitalizaciones, incremento en el impacto económico y un riesgo de desarrollos de otras alergias como trastornos gastrointestinales funcionales, enfermedad inflamatoria intestinal. Los tipos de alérgenos alimentarios en niños: tenemos la leche, el pescado, maní, soya, nueces, huevo, trigo y marisco. Pero principalmente en los niños pequeños, la leche es la impronta que más toman y que se va a presentar la alergia con mayor frecuencia. En cuanto a la proteína de la leche de vaca, está formada por caseína y proteínas. Dentro de estas, las más importantes y que más reacciones pueden presentar, está la alfa-S1 caseína con un 11.6% y la beta-caseína con un 9.6%. Y de las proteínas tenemos la beta-lactoglobulina con un 3.0% y la alfa-lactoalbúmina con 1.2%. En cuanto a los componentes de la leche, está compuesta por grasas, proteínas y carbohidratos. Las proteínas, que tenemos la caseína y la leche de suero, que nos van a dar los tipos de reacciones alérgicas que pueden ser mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Y ya de los carbohidratos, la lactosa. Los factores de riesgo asociados: hay siempre teorías genéticas y también de factores ambientales como la epigenética. El ambioma, la nutrición, el microbioma y la contaminación ambiental juegan un papel muy importante en el desarrollo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Qué sabemos sobre el microbioma en la alergia a la proteína de la leche de vaca? Bueno, que se puede producir una disbiosis intestinal por expansión de patobiontes, reducción de la diversidad, una pérdida de microorganismos beneficiosos. En resumen, un desequilibrio entre los microorganismos beneficiosos y los patógenos. La alergia a la proteína de la leche de vaca, aquí vemos resultados contradictorios. La mayoría de los estudios tienen menos diversidad bacteriana y hay aún más impacto en la interacción de los taxones, menos bifidobacterias y lactobacillus. El modelo LGG
tiene efectos inmunes de tolerancia. En la mediada por IgE son limitados los estudios y controversiales. En la no mediada por IgE hay menos estudios que la mediada por IgE. En la mediada por IgE los estudios de microbioma no hay diferencia entre lactobacilo y bifidobacterias. Y en la no mediada por IgE tenemos más procteobacterias y un estado de disbiosis. La historia natural de las manifestaciones atópicas de acuerdo a la edad en la marcha alérgica en los pacientes que tienen alergia alimentaria, la desregulación de la microbiota, ese desequilibrio nos va a llevar a una inflamación gastrointestinal y posteriormente esa inflamación gastrointestinal en estos pacientes van a presentar rinitis, dermatitis atópica, asma, urticaria, la llamada marcha alérgica, obviamente influenciado por factores ambientales como aeroalergenos, el polen del polvo y alergenos obviamente alimentarios. El algoritmo diagnóstico de la guía de la ESPGHAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, aquí nos habla sobre el diagnóstico de la APLB. Generalmente una buena historia clínica y un examen físico podemos hacer el diagnóstico y pruebas de laboratorio. La dieta de eliminación diagnóstica en reacciones tempranas o tardías de 1 a 2 semanas y síntomas gastrointestinales como diarrea y estreñimiento de 2 a 4 semanas. Si no hay mejoría de los síntomas, bueno, se queda sin dieta de eliminación. Si hay mejoría de los síntomas clínicos, pasamos a la prueba de reto, una provocación oral estandarizada de la proteína de la leche de vaca. Si es negativo, bueno, sin dieta de eliminación a la proteína de la leche de vaca. Cuando hay anafilaxia o clara, una reacción tipo inmediata, la eliminación de la proteína y la prueba de IgE específica. Si está negativa, vamos a hacer la prueba de reto de provocación, que es el gold estándar para diagnosticar la alergia a la proteína de la leche de vaca. En caso de que esté positiva, vamos a recurrir a la dieta de eliminación terapéutica. Las fórmulas hidrolizadas y péptidos residuales, debemos resaltar que solamente hay 2 tipos de fórmula hipoalergénica, las de proteínas extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos libres. Este es un journal que publicaron recientemente la Organización Mundial de la Alergia, que nos habla sobre el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca. El DRACMA es una guía de actualización. Acá quiero resaltar algo muy importante, el uso de la fórmula en alergia a la proteína de la leche de vaca. Claramente Claramente aquí, en el uso de la fórmula en alergia a la proteína de la leche de vaca, aquí nos explica claramente que las fórmulas extensamente hidrolizadas fueron recomendadas, por lo menos en el tratamiento de primera línea, en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca en 5 guías. Sin embargo, en 3 guías fueron solamente recomendadas en niños que presentan alergia a la proteína de la leche de vaca leve a moderado. La fórmula aminoacídica fue recomendada en el manejo de niños con alergia severa o que están sintomáticos en 6 guías o en niños que tienen alto riesgo de anafilaxia en 4 guías. Y en caso de no responder, obviamente, a la fórmula extensamente hidrolizada, pues también está recomendada la fórmula aminoacídica. El uso de fórmulas basadas en plantas, las fórmulas de arroz que están muy en boga actualmente, son recomendadas como un tratamiento de elección en niños solamente en 3 guías. Y una guía adicional, las fórmulas hidrolizadas de arroz, fueron recomendadas como una alternativa en infantes que rechazan o que no responden a las fórmulas extensamente hidrolizadas. Esto es muy importante porque son opciones que tenemos y que sí se pueden utilizar, pero acá
sí tenemos las recomendaciones de la guía, principalmente las fórmulas extensamente hidrolizadas y la fórmula aminoacídica que nos explica claramente su utilidad. Ahora bien, ¿se puede acelerar la tolerancia oral a la proteína de la leche de vaca en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca? Hay nuevas tendencias proactivas en inducción a la tolerancia. Tenemos fórmulas extensamente hidrolizadas con probióticos, prebióticos, simbióticos. Tenemos fórmulas extensamente hidrolizadas con péptidos inmunogénicos, la inmunoterapia oral, los biológicos como tratamientos complementarios, la leche horneada y los derivados lácteos que refieren que mientras más horneada esté la leche, más se va a degradar la proteína y no va a producir sintomatologías en los pacientes. La lactancia materna, en caso de que no sea posible, pues tenemos las fórmulas hidrolizadas y las fórmulas aminoacídicas. Todo esto y su dieta de eliminación corresponde a las diferentes edades del nacimiento, infancia, niñez y adolescencia. La hidrólisis, la acción de los péptidos de beta-caseína van a generar péptidos bioactivos y esos efectos inmunorreguladores se van a aunar con el uso de Lactobacillus GG y aunado a la microbiota van a fortalecer su composición y la función de la misma. Y lo que se va a producir posteriormente un aumento de los ácidos grasos de cadena corta, butirato, por implicaciones entre bacterias y sistema inmune, y eso va a ayudar a que el paciente tenga una mayor tolerancia. El Lactobacillus rhamnosus GG, que fue descubierto en 1983 por Golding y Gorbach, que a lo que corresponden las iniciales de GG, tiene, como pueden ver, tiene un pili específico que es reconocido por el sistema inmune y tiene 333 variedades de proteínas y 7% son secretadas o expuestas en su superficie. Efecto del Lactobacillus GG en el tubo digestivo. Tiene efectos en el lumen intestinal. Aquí podemos ver, va a producir la modulación de la microbiota, hidrólisis de los péptidos antigénicos y tiene efectos a nivel de la mucosa, modulando la permeabilidad intestinal y una estimulación del crecimiento y la diferenciación celular. Los efectos van más allá de la mucosa, produciendo modulación del sistema inmune, una inducción a la tolerancia, que eso es muy importante y va a tener un impacto en el sistema nervioso entérico. Hay numerosos estudios que evidencian el uso de fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus GG, efectos positivos en la flora intestinal o microbiota intestinal. Desde 1997 se vienen realizando diversos estudios que tienen efectos positivos, pero como podemos ver, ya desde el 2012 en adelante, aquí podemos ver efectos positivos que aceleran la tolerancia oral en lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Igualmente continúa en el 2013 efectos positivos que van a acelerar la tolerancia en estos lactantes. Ahora, en el 2017, en cuanto a las futuras manifestaciones atópicas, reduce la incidencia de futuras manifestaciones atópicas, como trastornos gastrointestinales funcionales, enfermedad inflamatoria intestinal y en pacientes también con trastorno del espectro autista. El último estudio, en el 2018, de Canani y colaboradores, que habla de la composición de la microbiota intestinal, tiene un efecto positivo reduciendo la disbiosis intestinal y aumentando la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Acá tenemos otra evidencia que promueve la inducción a la tolerancia en la alergia a la proteína de la leche de vaca. Este estudio está compuesto por 88 lactantes con sospecha de APLB que fueron asignados al azar para recibir una fórmula extensamente hidrolizada con caseína
y otra con fórmula extensamente hidrolizada con caseína con LGG. La APLB se confirmó mediante el desafío oral, el reto oral, en 55 pacientes, la población de estudio al momento de la inscripción. Los pacientes fueron expuestos nuevamente a los 6 y a los 12 meses de edad. Los lactantes del grupo con la fórmula de caseína extensamente hidrolizada más LGG tuvieron una probabilidad significativamente mayor de tolerar la leche en ambos intervalos en comparación con una fórmula de caseína extensamente hidrolizada sin LGG, un 21%, con LGG un 59% a los 6 meses de edad. Pero podemos ver cómo aumenta significativamente a los 12 meses de edad a un 81% en ese estudio. La fórmula extensamente hidrolizada con LGG en tolerancia a la alergia a la proteína de la leche de vaca mediada por IgE y no mediada por IgE. Aquí se analizó un subgrupo por el mecanismo de la alergia a la proteína, no mediada y mediada por IgE. El número de pacientes que desarrollan tolerancia inmunológica aumentó en ambos grupos a los 6 meses y a los 12 meses frente a los controles, como se puede visualizar acá. Y sobre todo, estadísticamente significativo en el grupo no mediado por IgE, como pueden visualizar aquí, tanto a los 6 meses un 88% y aumenta significativamente a los 12 meses con un 94.4%. Comparación de fórmulas en tolerancia de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Aquí tenemos una diversidad de fórmulas que se pueden utilizar. La fórmula extensamente hidrolizada de caseína, la fórmula extensamente hidrolizada de caseína, pero con Lactobacillus GG. Aquí tenemos la fórmula de soya, aquí tenemos la fórmula de soya y la fórmula de arroz y la fórmula aminoacídica. Fórmula de aminoácido, fórmula de soya y la fórmula de arroz. Como ustedes pueden ver, las 3 principales respuestas, principalmente en la fórmula extensamente hidrolizada con LGG, es que tiene resultados positivos de aproximadamente un 80% que estos pacientes lograron tolerancia frente a la fórmula extensamente hidrolizada y la fórmula de arroz. En este estudio se evaluaron pacientes que tenían alergia a la proteína de la leche de vaca y se utilizó la fórmula de caseína extensamente hidrolizada con el Lactobacillus GG. ¿Qué evaluamos acá? Bueno, las manifestaciones alérgicas que ellos pueden presentar posteriormente, a los 6 meses, a los 12 meses de edad. Los resultados confirmaron un incremento en el riesgo de desarrollo de trastornos gastrointestinales funcionales en los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Ahora bien, cuando usamos la fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus GG, se reduce ese riesgo significativamente. Aquí vemos que este tipo de pacientes pueden presentar al menos un trastorno gastrointestinal funcional utilizando una fórmula extensamente hidrolizada de caseína en un 40%. Cuando agregamos Lactobacillus LGG, se reduce significativamente a un 16.4%. Acá, en el dolor abdominal y la constipación, vemos cómo pueden presentar un 16.4%. En el caso del dolor abdominal, cuando utilizamos la fórmula extensamente hidrolizada de caseína y Lactobacillus GG, se reduce a un 7.3% significativamente y la constipación a un 6.4%. La pirámide de la alergia alimentaria en los pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca y que son inducidos por factores ambientales, se ha demostrado una evidencia en la hipótesis que esto puede llevar
a una disbiosis intestinal. Y esto va a producir una disfunción de la barrera epitelial que va a incrementar la permeabilidad, va a fallar la tolerancia inmune, lo que conlleva la alergia alimentaria, la desregulación del sistema inmune, lo que llamamos marcha alérgica, rinitis, dermatitis atópica, asma, urticaria, y por ende va a haber una interacción neuroinmune que va a producir la disfunción gastrointestinal. Y la dismotilidad e hipersensibilidad nos va a llevar a los trastornos gastrointestinales funcionales y posteriormente van a haber alteraciones neuropsiquiátricas que hay una evidencia muy fuerte que dicen que estos niños pueden desarrollar trastorno del espectro autista, pueden empeorar, enfermedad inflamatoria intestinal. Mensajes para llevar al consultorio. Aquí tenemos suficiente evidencia que demuestra que la fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus GG han mostrado en estudios alentadores. Tiene efectos positivos en la disbiosis intestinal, va a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, como específicamente el butirato. Hay factores protectores en la barrera epitelial y la producción de moco, como se mostró anteriormente, y va a mejorar la tolerancia oral y protege a largo plazo de otras manifestaciones clínicas, como son los trastornos gastrointestinales funcionales, que lo va a disminuir significativamente y va a mejorar la calidad de vida del bebé y de la familia. Esto es bien importante porque cuando estamos ante un paciente con alergia a la proteína de la leche de vaca, a la hora de utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas, pueden pensar que pueden utilizar cualquiera porque simplemente es quitar los síntomas en estos pacientes. No, tenemos que pensar en que sí vamos a quitar los síntomas, pero las enfermedades posteriores que los pacientes pueden presentar, como los trastornos gastrointestinales funcionales, si utilizamos una fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus GG, se va a disminuir. Esa tolerancia inmune va a mejorar y vamos a cambiar la marcha alérgica. Manejar el asma es caro, la dermatitis atópica es cara, y todo lo que es rinitis, dermatitis atópica, asma e urticaria, eso lo vamos a modificar utilizando este tipo de fórmula. Muchas gracias.